de mi mensaje hoy es mucho más que eso. Y voy a leer segundo libro de Crónicas, si usted tiene su Biblia ahí, capítulo 25, versículo 5 al 9, dice: después Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300,000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3,400 kilos de plata para contratar de Israel 100,000 hombres de guerra con experiencia. Entonces, un hombre de Dios, diga conmigo, un hombre de Dios, se presentó ante el rey y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla, junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo, sin importar que también peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Es decir, el rey de Judá había contratado soldados, ejército del rey de Israel, a 100,000 hombres, las 10 tribus, pero el profeta le dice al rey que no haga eso porque Dios no está con las 10 tribus, porque estaban totalmente descarriados. Verso 9. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿pero qué de toda esa plata que pagué? Diga conmigo, ¿qué de toda esa plata que pagué? Porque de eso se trata el mensaje hoy. El rey había pagado una cantidad de dinero para contratar un ejército para ayudar en la guerra. El hombre de Dios contestó: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Cuando obedecemos la palabra del Señor, así tengamos que perder esfuerzo, cosas que hemos hecho, que dice, en obediencia el Señor nos puede dar mucho más. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el Señor. Bueno, y quiero empezar, para entrar en el tema, contándoles una cosa que nos pasó en familia estos días. En nuestra casa acostumbramos a hacer un kumis artesanal. Hacemos un kumis artesanal porque para evitar el kumis que se vende en los supermercados, el que se hace industrialmente, que es un kumis que tiene demasiada azúcar, demasiado dulce, ¿sí? Entonces hacemos un kumis artesanal y en estos días entonces mi esposa había hecho casi 2 litros de kumis, casi 2 litros. Bueno, contentos, vamos a consumir el kumis. La primera que lo probó fue la bebé de 2 años. El kumis tenía un sabor extraño. Entonces lo que dice la bebé es: papá, ¿qué es ese sabor? Y entonces mi esposa dice: probemos, ¿a qué sabe? Porque los niños están acostumbrados al sabor y les gusta, les fascina el kumis en dulce. Entonces lo probamos y sí, no era el sabor natural, como el amarguito natural que tiene el kumis sin dulce, sino que tenía un sabor más amargo, un poco extraño. Entonces estuvimos en el dilema, ¿sí? ¿Qué hacemos? Dijimos, ¿será que de pronto es como el sabor? De pronto, no sé, pero no está dañado. De pronto se licúa con más fruta para mascarar ese sabor y poder aprovecharlo. Pero luego pensamos también, ¿qué tal que la leche? No probamos la leche antes y de pronto la leche estaba mala, que a veces las bolsas de leche salen, ¿cierto? Entonces, estuvimos en el dilema. Desperdiciamos esa inversión, ¿cierto? Y los alimentos que son sagrados. Para nosotros, pues, en la casa, nosotros tratamos de no desperdiciar la comida, porque nos parece que es una bendición. Entonces, de no desperdiciar, y estamos en el dilema, y al fin decidimos desecharlo porque dijimos, de pronto sí, estaba malo, y pues la salud es más sagrada que perder, ¿cierto?, la inversión que se hizo, las bolsitas de leche ahí. Y entonces mi punto es que frecuentemente nuestras dudas y dilemas al tomar decisiones están relacionados con cómo optimizar nuestros recursos, el dinero, tiempo, energía emocional.
pero pues no me refiero solo a dinero, porque quiero hablarles del área emocional también, del área afectiva, de otras áreas. Y hay unas preguntas aquí. ¿Cuándo renunciar, por ejemplo, a una amistad o a un noviazgo que no son sanos? Recordemos, por ejemplo, a Sansón y Dalila, que dice la Biblia que Sansón se había enamorado de Dalila, que no era del pueblo de Dios. Y dice que luego llegó a un punto en que esta mujer lo llevó a una angustia mortal, dice la Biblia, una angustia en que Sansón, en que lo atormentó: usted no me quiere porque si usted no me dice en qué consiste su fuerza, y bueno, y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Y muchas veces una persona puede darse cuenta que hay amistades que le están llevando, que le están haciendo sufrir, que le están llevando por el mal camino, o una relación que no es la voluntad de Dios. Pero ¿cuándo renunciar, cierto? ¿Cómo puedo equilibrar mi necesidad de conexión con la necesidad de proteger mi bienestar emocional y espiritual? ¿Sí? Porque todos tenemos esa necesidad de conexión, de conectar con la gente, de tener amigos, de personas, de confianza, el afecto, el cariño. Pero ¿cómo lo puedo equilibrar para no hacer de que eso entonces me lleve a una cosa peor, ¿cierto? En que es peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo puedo encontrar tiempo para el cuidado personal cuando tengo tantas otras responsabilidades? ¿Cómo puedo mantener un equilibrio entre mi vida personal, profesional y espiritual? ¿Cómo optimizo, cómo maximizo mi tiempo, cierto? ¿Cómo puedo tomar decisiones importantes que afectarán mi futuro? ¿Cómo puedo sopesar las diferentes opciones y considerar las posibles consecuencias? Entonces, sobre eso quiero que reflexionemos hoy. Porque con frecuencia nos sucede o le sucede a las demás personas, por ejemplo, continuar una carrera universitaria que ya no gusta, pero no, se pagó. Ya van 2, ya van 3 semestres y se descubre que eso no es lo que quiere realmente, pero no, ya se comenzó, ya se pagó y bueno, hay que seguir porque ya se hizo una inversión de tiempo y de dinero, ¿cierto? Sucede, por ejemplo, mantener una relación insatisfactoria por el tiempo y las emociones invertidas en esa relación. No, estos años, este tiempo que ya se invirtió para desechar la relación, entonces es como un conflicto, ¿cierto? También sucede, por ejemplo, en cosas más sencillas, terminar una comida que no se disfruta en un restaurante solo porque ya se pagó, ¿cierto? Como dijo el rey Amasías, pero ¿qué de toda esa plata que pagué? Y entonces así usted ya no quiera, pero dice, no, pagamos, eso valió harto, tenemos que comernos toda esta comida, ¿cierto? Y de pronto le hace daño, ¿cierto? Pero se está pensando en la inversión que se hizo. Sí, por ejemplo, usar ropa, zapatos incómodos solo porque fueron caros. Y ya cuando usted se quita esos zapatos, los deditos, ¡ay, libertad!, ¿cierto? Pero como valieron, entonces se siguen usando se sigue porque por esa inversión que se hizo. Y así es en las demás áreas, en todos los órdenes de la vida. Continuar con un proyecto o negocio fallido esperando recuperar la inversión inicial. No, es que este negocio, todo lo que le he invertido, el tiempo, ¿cierto? No, este negocio tiene, y entonces se continúa cavando ahí, ¿cierto? Jugar más en un casino, la gente que tiene problemas del juego, ¿cierto? En los casinos, en la lotería, y entonces la persona invierte y sigue invirtiendo porque no, tengo que recuperar todo lo que he invertido ¿cierto? En el casino, y tengo que recuperarlo. Y si lleva 10 años jugando la lotería y no ha ganado nada, dice, no puedo dejar porque es que algún día tengo que recuperar y ganar. Y eso es un engaño, es una falacia que lleva a la gente a hundirse más, pensando que tiene que seguir ahí para recuperar lo que perdió, y muchas veces no es así, ¿cierto? Entonces, también, por ejemplo, seguir una relación por el qué dirán de la gente, ¿cierto? Dirán que me volví a equivocar, qué vergüenza con mi ex, le voy a dar la razón, ¿cierto? Y la gente dice, no, hay que continuar la relación sea como sea, porque no. Y la gente sigue hundiéndose muchas veces
en este tipo de cosas. Eso es un sesgo cognitivo. En psicología se llama un sesgo cognitivo, y este sesgo cognitivo se llama la falacia del costo hundido. La falacia del costo hundido. ¿Sí? ¿En qué consiste? Es seguir adelante con una decisión por las inversiones previas realizadas, aunque no sea la mejor opción, pero se sigue adelante. ¿Sí? Es la falacia del costo hundido. Sucede también, por ejemplo, con el apoyo a un líder político, incluso frente a acciones fallidas, políticas que no tienen sentido, políticas que van empeorando las cosas, y la gente sigue creyendo, y la gente sigue metiendo las manos al fuego. ¿Por qué? Porque mucha gente se enojó con su propia familia, se peleó con amigos, defendiendo una política, defendiendo a un político, y ahora dice, no, qué vergüenza que yo tenga que aceptar que me equivoqué, toda esa inversión emocional, todo lo que he hecho, ¿cierto? Y entonces qué vergüenza, no, yo sigo creyendo y lo defiendo, y entonces digo, es que no lo dejan gobernar, es que aquello, lo otro, y la gente sigue por ahí defendiendo lo indefendible. Y en esto, por ejemplo, en el contexto del nazismo fue así. En los nazis, así fue, toda la gente que empezó Hitler, Alemania estaba en una situación terrible políticamente, económicamente, y entonces sale este extremista y empieza a decirle a la gente, no, miren, la culpa la tienen esos judíos son ricos, mírenlos, y nosotros, viven entre nosotros, viven en nuestra nación, y ellos son ricos y nosotros somos pobres. Entonces alimentó odio contra los judíos. Por eso fue que en esa Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, mataron más de 6 millones de judíos. ¿Por qué? Y cuando todo empezó con la noche de los cristales rotos, y empezaron y se metieron, él alimentó todo ese odio a la gente para que saliera a las calles. Hitler hizo eso, les alimentó el odio, salgan a las calles, y salieron y les dañaron los negocios a los judíos, les rompieron las puertas, les sacaron todos los bienes. Eso fue una cosa tremenda. Y de ahí ya empezó toda la máquina a organizarse, toda la máquina de destrucción. Y mataron no solo casi 6 millones de judíos, sino muchos de otros pueblos. Y todo el pueblo creyó. Y cuando esto iba ya muy mal y toda la gente se dio cuenta, llegó el punto en que se dieron cuenta que iban perdiendo la guerra, Alemania iba perdiendo la guerra, pero la gente seguía metida ahí. ¿Por qué? Por toda la ideología, todo lo emocional con que les alimentaron, y todo aquello, y no todo lo que hemos invertido. El mismo Hitler decía, todo lo que hemos invertido, no. Y siguió hasta que llegaron los aliados, y Hitler no tuvo más que hacer sino suicidarse, pero no renunció, no se arrepintió. Entonces la falacia del costo hundido acá es que todo lo que había invertido, toda su vida política, todo su tiempo, toda su energía, no, qué vergüenza, prefiero matarme antes. Y así es que en la historia está esto. Entonces hay muchos razonamientos detrás de todo este tipo de cosas en la política, ¿cierto? Para que la gente siga apoyando a políticos que realmente, o sea, no son bendición, son un descaro, una cosa que va a hacer daño, que destruye las economías de los países y los llevan a la ruina y a la miseria. Hay mucho razonamiento, la gente dice invertido mucho, no, por ejemplo, dice, no, ¿qué va a hacer de la gente que yo les he dicho y he metido las manos al fuego por este candidato? ¿Qué va a hacer? Y la gente prefiere seguir ahí, echándole la culpa a todos, hasta que dicen la culpa es de la vaca, ¿cierto? Como dice la historia, la culpa es de la vaca. Bueno, en Proverbios capítulo 14, el verso 14, dice, solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia.
Esas políticas que no tienen en cuenta a Dios y la gente va, es que nosotros tenemos la verdad, es que nosotros vamos, y es que esta es la verdad, y la gente no tienen en cuenta a Dios. Y cuando no se tiene en cuenta a Dios en algo, realmente eso no va a prosperar, ¿sí? No va a prosperar. Y es en todos los órdenes de la vida. Yo estoy hablando de las diferentes cosas, ¿cierto? Por ejemplo, también hablo en el área financiera. Muchas personas, y esta parte acá me ayudó mi esposa. Yo había hecho el mensaje y me dice, uy, amor, mira, pero esto es aplicable acá. Y muy interesante, en el área financiera muchas personas sienten que han construido una imagen o perfil ante los demás y que no pueden cambiarla por temor al que dirán. Viven de apariencias, con deudas terribles, el estrés que estas producen. Y entonces cuando uno, por ejemplo, o uno ha estado acostumbrado de pronto a un nivel de vida y tiene que bajarlo, pero está acostumbrado a gastar, está acostumbrado a ese estilo anterior, entonces no puede renunciar y sigue hundiéndose más y no puede renunciar. ¿Por qué? Por toda la inversión emocional. ¿Qué dirá la gente, cierto? Ay, no, que yo usaba este carro y tuve que bajarme a usar un carrito más económico, más sencillito. ¿Qué dirá la gente, cierto? Que yo hacía esto y ahora no. ¿Qué dirá la familia? Pero eso es una falacia, eso es una cosa que nosotros tenemos que desechar. Amén. Es mejor uno ser transparente y es mejor uno andar con la verdad y es mejor decir, si me equivoqué, listo, acepto que me equivoqué, pero voy a hacer las cosas bien. Amén. Entonces, esta falacia del costo hundido, ahí está. En el pasaje que leímos al comienzo, el rey Amasías había pagado muchísimo dinero para contratar ejército del rey de Israel, pero Israel estaba descarriado, apartado del Señor. Entonces Dios no estaba con ellos. Y el profeta de Dios les dice, miren, así usted tenga los mejores guerreros y muchísimos, y así contrate más, pero si Dios no está, van a tropezar, van a caer en la batalla, van a perder la batalla, la guerra, les dice el profeta. Y lo que dice el rey es, pero ¿qué de todo el dinero que he invertido? Y entonces el profeta le dice, tranquilo, Dios puede darte mucho más que eso. Así que si hoy estamos batallando con alguna situación, cierto, puede ser en la política, tranquilo, aceptar que se equivocó. Puede ser en lo económico, aceptar y decidir cómo voy a hacer para mejorar las cosas, ¿cierto? Si es en una relación, no le he invertido tanto a esta relación, a este noviazgo, estos años, y cómo así que dice la persona, yo no puedo. No, hay que tomar la decisión, sí me equivoqué, pero mi Señor me puede dar mucho más de lo que he perdido. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad del Señor, Él nos puede dar mucho más. Amén. Entonces, aquí, por ejemplo, en lo económico, si hay deudas, hay que hacer cambios. Definitivamente hay que hacer cambios. No se puede seguir en el mismo estilo de vida de antes. Tiene uno que apretarse, tiene uno que recortar gastos, tiene uno que hacer cosas. ¿Qué dirá la gente? No importa, ¿cierto? ¿Sí? Mala inversión del tiempo, por ejemplo, también en esto se da. Se le ha dedicado horas a series, a películas. La gente empieza una novela y ya después, no, hay que seguirla viendo a ver qué pasó con la protagonista, qué pasó, cómo va la historia. Y toca verla hasta que termine. Y todo el tiempo invertido ahí sería un tiempo mucho mejor aprovechado en otra cosa, ¿cierto? Pero ahí sigue esa falacia, ¿cierto? Seguir en un ambiente de rencilla también, porque se han dado argumentos que no quiere perder. Es que siempre he dicho esto en la relación de pareja. Y yo, si yo acepto, entonces no, ¿cómo voy a perder todo lo que he dicho? No puedo perder la discusión, ¿cierto? La gente, uno puede seguir en una contienda simplemente por no aceptar. No aceptar que no todas las veces se tiene la razón, porque uno siempre quiere tener la razón, ¿cierto? La falacia del costo hundido.
No, todo lo que he dicho. ¿Cómo voy a renunciar a lo que he dicho? ¿Cómo voy a renunciar al tiempo y energía que he dedicado a mantener esta historia que tengo, ¿cierto? ¿Sí? Se han dado argumentos que no quiere perder, está convencido de tener la razón. Ha consumido tanta energía peleando que prefiere seguir atacando que buscar la paz y la reconciliación. ¿Cuánto se ve esto en la relación de pareja, con los hijos, bueno, en la familia, compañeros de trabajo, ¿sí? En todas estas áreas de la vida. Pero bueno, uno se puede equivocar en estas cosas, todos nos equivocamos en algún momento en estas cosas, todos queremos tener la razón, todos a veces nos cuesta y seguimos hundiéndonos, eso nos pasa en alguna área a todos, a mí me ha pasado, ¿sí? En cosas, me ha pasado. Y llega un momento en que tengo que reconocer y entonces es cuando empieza la restauración, la bendición. Yo no digo esto para juzgar a nadie porque todos luchamos con estas cosas, ¿cierto? Luchamos en diferentes áreas y el propósito es que podamos caer en cuenta, entender las cosas y poder solucionar los problemas, los conflictos, porque lo que el Señor quiere a través de su palabra es bendecirnos, es prosperarnos y no es acá juzgarnos ni señalarnos, porque todos tenemos necesidad de esa palabra del Señor. Amén. Bueno, en cuanto a lo político que venía hablando, al fin y al cabo, aunque elegir mal gobernantes puede llevar a la ruina a un país, como le pasó a Venezuela, como está Cuba, como está Haití y como están otros países del mundo con líderes que los llevan a la ruina, a la pobreza, a la miseria. Yo estaba pensando estos días lo que la Biblia dice, por ejemplo, los profetas le decían al pueblo de Israel, le decían que se volviera, que se arrepintieran, que dejaran el mal camino porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Entonces los profetas le decían al pueblo que se volvieran de su mal camino y como no lo hicieron, llegó un punto en que Dios dice, pues yo voy a hacer algo. Va a venir un ejército extranjero, los va a llevar cautivos a muchos, Jerusalén va a ser destruida, el templo va a ser destruido, va a venir ruina, miseria sobre la nación. Y entonces dice Dios a través de los profetas que serían llevados cautivos y que en la tierra a donde iban a vivir serían vergüenza. Y yo estaba pensando, tremendo cómo la Biblia, o sea, Dios, su palabra es verdad, el cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Porque estaba pensando, por ejemplo, en los pueblos, esos pueblos donde también la gente se descuidó totalmente espiritualmente, se apartaron, la iglesia dejó de orar y de predicar el mensaje de Dios, empezaron a predicar más fue motivación como motivadores, pero la palabra de Dios se dejó a un lado, ¿sí? Y la iglesia se descuidó y entonces cuando uno ve, bueno, no todos los venezolanos, yo no puedo decir todo eso porque hay venezolanos que están muy bien y bendecidos, pero yo sí veo que muchos de ellos salieron a los semáforos acá en Colombia, ¿cierto? Y en estos días hemos visto una proliferación de muchos habitantes de calle, personas en calle, y uno dice, y uno ve la gente haciendo sus necesidades por ahí en la calle, ¿cierto? Y el olor, las calles, entonces uno dice terrible, ¿cierto? Cuando no se obedece la palabra del Señor y mira, y se sale a otros lugares a hacer vergüenza. Y eso le pasó al pueblo de Israel, eso le sucedió. ¿Pero por qué? Porque la gente confió en una política, en un político, ese nos va a salvar, ese nos va a sacar de la pobreza, en lugar de buscar a Dios, de confiar en el Señor, ¿cierto? Pero cuando la rebeldía está en el corazón humano y uno no acepta las cosas, pues no hay remedio. El remedio está cuando aceptamos las cosas para poder mejorar. Amén. Entonces, pero les digo, en cuanto aún a eso, la política, una persona puede llegar a la ruina, un país se puede ir a la miseria, los ciudadanos pueden pagar el costo caro de esta situación,
Pero mira, aún hay esperanza, ¿cierto? Porque aún la gente se puede levantar. Cuando la gente mira a Dios y busca a Dios, la gente se puede restaurar. Pero cuando la gente sigue en la falacia del costo hundido, en lo que tiene que ver con su vida espiritual, ahí sí es la pérdida más terrible. Porque este sesgo de la falacia del costo hundido lo ve uno también en la vida espiritual de la gente. Ya les voy a explicar a qué me refiero. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, el versículo 15, dice que allí hay un hombre muy rico, habla Jesús en la casa, léanlo acá no para que no pierda, anote y en la casa lo puede leer. Dice construir graneros más grandes este rico para almacenar sus cosechas, a pesar de que Dios le advierte que morirá esa misma noche. Y el rico está diciendo, he trabajado, me he hecho rico, construiré graneros, almacenar todo el trigo, todo el grano que tengo. Pero en ese tiempo no eran cuentas bancarias, sino era todo las cosechas que tenían, ¿cierto? Y el rico dice, ahora me voy a relajar, voy a vivir la vida chévere, voy a estar tranquilo porque tengo mucho para vivir. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Entonces el sesgo, también ese sesgo cognitivo en ese aspecto es una falacia que lleva a la gente a seguir en su camino pecaminoso, en su idolatría por las cosas de esta vida, por el dinero, por los placeres de esta vida, y a no reaccionar para volverse a Dios. Y entonces, a pesar de que Dios le advierte que morirá esa misma noche, apegado a su inversión pasada, el hombre ignora la realidad y sigue adelante con su plan. Mucha gente sigue adelante con sus planes totalmente equivocados y no hay lugar para el Señor. ¿Sí? Como dijo el rey Amasías, pero ¿qué de toda esa plata que pagué? Entonces la gente no está dispuesta a decir, ahora voy a hacer el bien, ¿cierto? Ya mucho tiempo viví para los placeres, viví para hacer mi propia voluntad, viví para ser orgulloso, soberbio, viví para tener la razón. Y la gente no reflexiona y dice, voy a cambiar, voy a entregar mi vida a Dios, voy a hacer las cosas bien con mis hijos, con mi familia, ¿cierto? En el dinero, si Dios me ha dado dinero, voy a hacer bien con ese dinero, voy a hacer bien. Al fin y al cabo, yo me voy a ir, acá la vida es pasajera, somos peregrinos, pues ¿por qué no hacemos lo correcto, cierto? Y no seguimos apegados a algo que pronto se irá, a algo que pronto ya no estará, ¿cierto? Pero esa es la falacia del costo hundido. La Biblia dice que muchos van por el camino ancho a pesar de su destino de perdición. En San Mateo capítulo 7, el versículo 13, dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Hoy no se habla mucho de la carretera al infierno, ¿cierto? Sino hablemos de otros temas. Pero la Biblia está acá y dice que la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Pero muchos piensan, muchos razonan para seguir en esa carretera amplia, lejos de Dios. Y los razonamientos es, he invertido tanto tiempo y esfuerzo en este camino, no puedo abandonarlo ahora. Aunque me cause sufrimiento, no quiero desperdiciar lo que ya he puesto en este camino, ¿sí? Entonces la gente reacciona a todo ese tiempo que he puesto. Este camino es cómodo, conocido, prefiero quedarme aquí incluso si sé que es peligroso. Y la gente sigue por el camino sin Dios. Hay muchos razonamientos, mis amigos, familiares, comunidad, sigue este camino. Si me aparto me sentiré excluido o juzgado. Y entonces la gente dice seguir la corriente. ¿Por dónde va la gente? Yo voy por donde va la gente, ¿cierto? Pero resulta que las mayorías no tienen la razón. Y en lo espiritual la Biblia es clara. A veces puede que las mayorías tengan la razón. Pero si nosotros vamos a la Biblia,
dice la Biblia, habla de un remanente, es decir, que pocos son los que siguen el consejo de Dios en comparación a una multitud que va por un camino ancho, ¿sí? Pero la gente dice, no, yo prefiero seguir por donde la mayoría dice, por donde dicen mis amigos, mis compañeros de trabajo. Qué pena yo entrar ahí como a descoordinar la cosa, mejor yo sigo por ese mismo pensamiento, ¿cierto? Aunque sé que esto me lleva a la perdición, disfruto de los placeres momentáneos que ofrece. La satisfacción inmediata es más atractiva que la recompensa futura. Son razonamientos. Entonces, hay mucha gente que no puede negarse a la satisfacción del momento por mejorar el futuro. Y así es en la vida espiritual. Mucha gente no quiere renunciar, pero el Señor nos llama a tomar la cruz y a seguirlo, a renunciar a nuestro orgullo, a renunciar a nuestra soberbia, a renunciar a aquello a lo que estamos idolatrando, el placer, a lo que nos roba el tiempo para Dios, para la iglesia, a lo que nos impide tener una buena relación de familia, ¿sí? Y entonces se sigue por ese camino. Quizá no sea tan malo como dicen, tal vez haya una excepción para mí. Las advertencias no se aplican a todos, entonces la gente razona, bueno, ya predican del infierno y todo eso, pero eso yo no creo que sea tan malo así como dicen. De alguna manera, no, eso, las cosas no son así como tan malas, ¿cierto? Y la gente sigue por el camino. Es mejor quedarme con lo que conozco, incluso si no si no tiene un final feliz, pero la gente dice, es mejor acá, sigo acá. Sé que estoy en un camino peligroso, pero me digo a mí mismo que soy diferente, no soy como los demás que han caído. Entonces la gente dice, no, eso le pasa a otros, pero yo más bien, yo espero y cuando sea viejito yo me disfruto la vida ahora, más bien cuando sea viejito ahí sí busco a Dios, me arrepiento. Y la gente cree que no les va a pasar nada, que eso le pasa a otros, pero a ellos no, ¿sí? O la gente niega, dice, mis ojos están cerrados a la verdad, no quiero ver las señales de advertencia ni enfrentar la realidad, y la gente sigue por su camino. Dice, ya invertí toda mi vida en esto, ya sigamos por este camino, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Sí? O la gente dice, quizás ya es demasiado tarde para cambiar, he ido demasiado lejos, ¿por qué intentar algo diferente ahora? ¿Por qué cambiar? Mejor sigamos así, que las cosas sigan así. Y mucha gente no se pone a cuentas con Dios, mucha gente no arregla su vida espiritual, mucha gente no toma las decisiones que debe tomar, ¿sí? En algún momento nos ha pasado, pero los que tenemos el temor de Dios y oramos, hay un momento en que decimos, sí, Señor, no más, no voy a hacer más mi voluntad, voy a hacer tu voluntad. Amén. Y hoy es el tiempo de dejar las excusas y razonamientos equivocados. Hoy es el tiempo de darnos cuenta de la falacia del costo hundido. Hoy es el tiempo de darnos cuenta que si hemos estado invirtiendo en algo que no, definitivamente no, hay que desecharlo. Uno no puede seguir cavando la tumba, ¿cierto? Si definitivamente no es por ahí, no te quedes por el qué dirán. No te quedes por razones que no, mira, las razones de Dios son las mejores razones. Y si uno tiene que reconocer y agachar la cabeza, no importa, pero la Biblia dice, al humilde Dios lo levanta. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Entonces, el Señor nos llama a arreglar las cosas en el hogar, en la relación de pareja, con los hijos, en lo económico, en nuestra vida espiritual, en lo político. Mira, si has invertido tiempo, energía en una política, en una persona que no, hay que reconocer sencillamente. No le echemos la culpa a la vaca, ¿sí? Simplemente es reconocer y decir, no, yo tengo que poner mis ojos en el Señor, yo tengo que orar y buscar la presencia de Dios. Y cuando uno tiene que discernir en las políticas por quién votar, mire, conozca la palabra y uno examina de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo bonito que hable alguien. Alguien puede hablar muy bonito, ¿sí? Es de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y en cuanto a lo económico, ¿sí? Para concluir mi mensaje hoy, si nosotros vemos que estamos cavando, estamos en la falacia,
del costo hundido ahí, mirando que no todo lo que he invertido, todo lo que he hecho, cómo voy a quedar en vergüenza, cómo aquello, lo otro, no. Sálgase de ahí. Con la ayuda del Señor nosotros podemos mejorar, podemos pagar deudas, podemos salir adelante, podemos cambiar el rumbo. El Señor está con nosotros. Y como le dijo el Señor al rey Amasías, le dijo el Señor a través del profeta: Dios puede darte mucho más que eso. Dios puede darnos mucho más que eso. Amén. Mucho más. En todas las áreas. No sé cuál sea la área. No sé cuál sea esa área. Pero voy a invitarle que se ponga de pie, que levante sus manos y que hoy hablemos con el Señor. Padre, te damos gracias, Padre. Te bendecimos, amado Señor. Oh, gracias, Señor, por la palabra. Señor, hoy es el llamado al arrepentimiento, Señor. Hoy es el llamado, Señor. Hoy es el llamado, Padre Santo, a tomar decisiones, Señor. A tomar decisiones de cambio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amado Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Señor, gracias porque tú nos guías. Ayúdanos a ser valientes, Señor, para tomar las decisiones que necesitamos tomar, Señor. Para guardar un bajo perfil, Señor, y mejor poder, Señor, hacer las cosas, proyectarnos y poder hacer las cosas bien, Señor. Te pedimos, Padre, tu gracia, tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Y habla con el Señor ahí. No sé cuál sea